Hola, muy buenas tardes compañeros. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Oscar Cárdenas y bueno, voy a exponer fractura de diáfisis de tibia. ¿De acuerdo? Bueno, primeramente vamos a empezar con un poco de anatomía. Aquí encontramos los dos huesos de la pierna. Primeramente la tibia es un hueso largo, voluminoso, sólido, que se encuentra situado medialmente al peroné, así como de la pierna. Su diáfisis comprende tres caras. Acá en esta otra imagen las podemos observar. Una cara medial, la cual esta es subcutánea, muy superficial y está expuesta a traumatismos. Una cara lateral, la cual esta es cóncava porque aquí hay una inserción del músculo tibial anterior. Y una cara posterior, la cual se ve protegida por una serie de músculos que se encuentran en la parte de atrás. Y bueno, el hueso peroné pues también es un hueso largo, se encuentra situado lateralmente a la pierna y como podemos observar se encuentra unido a la tibia por una serie de ligamentos, pero en su diáfisis se encuentra la membrana interósea. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a revisar los músculos de la pierna. Son 13 y estos se pueden dividir en compartimientos. Tenemos 4, un compartimiento anterior, uno lateral y dos posteriores, uno superficial y uno profundo. Primeramente en la vista posterior y en un plano superficial encontramos el gastrocnemio y el sóleo por detrás. Y ya en el compartimiento posterior profundo vamos a encontrar desde el popliteo, el tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, en los cuales pues se pueden apreciar aquí. Bueno, en una vista anterior podemos encontrar cuatro músculos: el músculo tibial anterior, que corresponde a este. También podemos encontrar el extensor largo de los dedos, el músculo peroneo largo, peroneo superficial, que largo es el tercer peroneo. Bueno. Y en una vista lateral encontramos solamente dos músculos: el peroneo largo y el peroneo corto. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar los cuatro compartimientos que les mencionaba: uno anterior, uno lateral, el posterior profundo y el posterior superficial. Y bueno, claramente podemos observar que pues, la zona más débil o la que sufre más frecuente impactos, golpes, es esta parte, la parte medial de la tibia, donde pues la única cara donde pues no está cubierta por músculos como sus otras caras o como la fíbula o el peroné. Bueno, en lo que ya es la pura fractura de tibia, pues es la más frecuente entre todos los huesos largos y asimismo más frecuente a fracturas abiertas, y todo esto por lo que ya estábamos hablando, por su posición subcutánea. Bueno, aquí en los mecanismos de lesión podemos encontrar dos: la fuerza de torsión, que es esta primera imagen, que normalmente nos va a ocasionar fracturas en espiral,
Y la fuerza angulatoria, más que nada, nos va a estar ocasionando fracturas oblicuas, transversales o cortas. También podemos diferenciar del tipo de lesión que fue, si fue indirecta o directa. Pues la indirecta normalmente es de baja energía, produce una fractura oblicua larga o en espiral y puede perforar la piel desde adentro. Este tipo de fractura puede ser una caída, por ejemplo. La lesión directa, esta normalmente es una lesión de alta energía, aplasta o divide la piel sobre la fractura. Bueno, hay, hay unos factores que se deben de considerar para poder adelantarnos al comportamiento que va a tener la fractura y asimismo escoger el tratamiento adecuado. Por ejemplo, está el estado de los tejidos blandos, el cual es muy importante, ya que el riesgo de complicaciones y el proceso de curación de fracturas están directamente relacionadas con la cantidad y el tejido de daño de los tejidos blandos. En cuanto a la gravedad de la lesión ósea, pues obviamente las fracturas de alta energía son las que más causan daño y obvio tardan más en curarse que las fracturas de baja energía. Y esto va a ser independientemente si la fractura está abierta o cerrada. Y en la estabilidad de la fractura, pues estas se deben de considerar aquellas fracturas con desplazamiento, las fracturas oblicuas que tienden a cortar la extremidad y aquellas que están multifragmentadas, las cuales estas son las menos estables. Bueno, hay una clasificación de fracturas cerradas, es la de Shearness, en la cual pues se puede dividir en 1C1 cuando pues no hay ninguna lesión en la piel, 1C2 cuando no hay laceración en la piel pero existe una contusión, 1C3 cuando hay una lesión circunscrita, y 1C4 cuando existe una lesión cerrada extensa y la 1C5 cuando hay necrosis por la contusión. Bueno, también tenemos la clasificación de fracturas abiertas, que es la de Gustilos. Bueno, esta se divide en 5 grados. Empezamos por grado 1. Estas tienen la característica que esta fractura abierta normalmente es menor a 1 centímetro de largo. El daño de tejido es mínimo y también el daño óseo normalmente va a ser fracturas simples de baja energía. Y en el grado 2 las heridas son mayor a 1 centímetro pero menor a 10. Estas ya son moderadas y puede tener daño a músculos. En cuanto al daño óseo, es moderado. En la clasificación 3A, casi siempre es mayor a 1 centímetro de longitud. Aquí ya existe una contusión profunda y severa en el daño de los tejidos blandos. Y en cuanto al daño óseo, existen patrones de fractura de alta energía, o sea, característicos de estos. En cuanto al grado 3B, usualmente es mayor de 10 centímetros de longitud la herida, el cual ya se encuentra, ya hay pérdida severa de la cubierta de tejidos blandos. Y en el daño óseo, normalmente
se necesita reconstrucción para que sea posible la cobertura de la fractura. Y en el grado 13, estas son mayor también de 10 centímetros. Es como la 3B, pero aquí se necesita una reparación vascular. En cuanto al daño óseo, también se necesita una reconstrucción de tejido, ya que no alcanza a cubrir. Las características clínicas que debemos de considerar, que son muy importantes a la hora de hacer la exploración física, porque a veces muchas veces solamente llegan por dolor, no vienen refiriendo que se fracturó. Entonces nosotros debemos de tomar estos puntos como lo son hematomas, hinchazón severa, aplastamiento, si hay herida abierta. Ya ven que en aquellas fracturas que son por tanto de baja energía o alta energía puede causar la fractura abierta desde adentro, y a veces puede ser pues menor a 1 centímetro. Los cambios circulatorios también es muy importante pues, revisarlo. Los pulsos débiles o ausentes, la pérdida o disminución de la sensibilidad, así como deformidades. Más que nada pues las características típicas de una fractura. Bueno, en cuanto a la radiografía, es muy importante saber cómo tomar la radiografía, la cual debe verse toda la longitud de la tibia, así como en esta, así como las articulaciones de la rodilla y el tobillo. Esta es la manera correcta de realizar una radiografía, porque es muy importante evaluar tanto extremos distal como proximal para descartar daño. Bueno, aquí en la clasificación de la AO, y bueno, así como el húmero corresponde al número 1, el radio y el cúbito al número 2, el fémur a 3, tibia y peroné corresponden al número 4. Y específicamente el segmento de la diáfisis correspondería al 4.2. Y bueno, aquí ya dependiendo de los tipos, si es una fractura simple, es 42A. Si es de cuña, 42B. Y si es compleja, sería 42C. Y de aquí ya nos pasaríamos a otros tipos de grupos de clasificación, como son estos. Bueno, de aquí de la simple se puede dividir en espiral, que sería 42A1, oblicua, 42A2, transversa, 42A3, y en las que eran de cuña también pues se pueden presentar de manera espiral, correspondiendo al 42B1. Esta que correspondería a 42B2, y aquella que es fragmentada más de cuña, 42B3, y aquella que es compleja también se puede dividir en espiral, segmentado y regular, correspondiendo a 42C1, C2 o C3 respectivamente. Bueno, otros subgrupos pueden ser estos. Bueno, esto es muy importante porque teniendo el peroné intacto y solamente hay fractura de tibia, pues correspondría a un 42 a 1.1. Si existe una fractura de peroné pero a un diferente nivel, sería 42 a 1.2. Y si existe una fractura de peroné como tibia al mismo nivel, corresponde a un 42 a 1.3.
tomando en cuenta que esta que les acabo de explicar es una simple y espiral. Y a continuación pasaríamos a las que son oblicuas con un grado mayor a 30 o igual a 30 grados. Y también se dividirían igual si esta solamente fue fractura de tibia, si fue a diferente nivel o si fue al mismo nivel, pues ya se asigna una otra clasificación. Y bueno, en este caso, si es transverso con un ángulo menor a 30 grados, de igual manera, si solamente fue la tibia o fue acompañada, dando pues estas características, ¿no? De 42 a 3.1, 42 a 3.2, 42 a 3.3. Bueno, y pues obviamente aquí si es de cuña y espiral, sería el mismo modo, solamente que este caso es 42B1, 42B12, 42B13. Bueno, continuando con la clasificación, podemos llegar hasta B3, donde es en cuña y fragmentada, el cual se va a dividir desde 42B3.1 a punto 3. Bueno, también aquí en la clasificación de la O, obviamente si hay un B, también hay un C, en la cual donde pues esta normalmente es compleja, y de compleja se va dividiendo en espiral, segmentaria o irregular, y asimismo si fue solamente la tibia o en la diáfisis del peroné, pero a diferente nivel. Pero pues ya no lo quiso repetir, en sí era lo mismo. Bueno, y ya pues teniendo definido, conociendo las características de la fractura y hallándole ya la clasificación, nos podemos ir al manejo. Encontramos algunos objetivos. El primero va a ser limitar el daño del tejido blando y hay que preservar la cubierta de la piel. Otro es prevenir o al menos reconocer el síndrome compartimental. Más adelante voy a retomar. Y otro punto sería mantener la alineación de la fractura, muy importante. Y comenzar a cargar peso temprano, la cual esto promueve una curación temprana. Y el punto 5, comenzar los movimientos articulares pues lo antes posible. Bueno, en el manejo vamos a dividirlo en el manejo de fractura de baja energía y el de alta energía. En el de baja energía podemos utilizar el método no quirúrgico, donde aquí se utiliza en aquellas fracturas de baja energía. Aquí incluye Gustilo 1. De Gustilo 1 recordamos que es aquella fractura abierta de menor de 1 centímetro. Y obviamente aquí también se puede tomar después de la atención a la herida. Asimismo, si la fractura no está desplazada o está mínimamente desplazada, se puede aplicar un yeso de longitud completa desde la parte superior del muslo, bueno, como podemos observar mejor en esta imagen, de la parte superior del muslo hasta el cuello metatarsiano. Aquí podemos observar hasta dónde llega el yeso, hasta el cuello metatarsiano, con la rodilla, aquí se ve muy bien, se encuentra ligeramente flexionada y el tobillo se encuentra en un ángulo recto. Y bueno, el yeso se puede retener o se renueva si se afloja hasta que se une a la fractura. Normalmente esta unión es alrededor de 8 semanas en niños y 12 semanas en adultos. Y obviamente estamos hablando de aquellas fracturas pues que normalmente no son complicadas y solamente
puede desplazarse un mínimo. Bueno, también en este caso, si también se acompaña de una fractura del peroné, normalmente la fractura del peroné no es muy importante y puede ignorarse, al menos que afecte la articulación del tobillo. En este caso, pues sí se le debería de tomar importancia y tratar así como se trata individualmente a la tibia. También es muy importante que la aposición no necesita ser completa, pero la alineación debe ser casi perfecta, a no más de 7 grados, y la rotación absoluta debe ser perfecta, porque si no obviamente vamos a tener problemas en lo que es de la articulación del tobillo. Bueno, continuando, a veces la aplicación de yeso puede ser imprudente si la viabilidad de la piel es dudosa, y pues en estos casos se puede utilizar una tracción esquelética, que son útiles como medida preliminar. Bueno, ahora continuando, ahora en el uso para el tratamiento, bueno, utilizando un clavo intramedular sabreado. Este normalmente es la elección para la fijación interna. Para las fracturas diaficiarias se puede esperar la unión de hasta el 95% de los casos. Sin embargo, para este método va a ser menos adecuado para aquellas fracturas que se acercan a los extremos, pues, de este hueso. Se insertan tornillos de bloqueo transversales en los extremos proximal y distal, como se pueden apreciar en la imagen. Bueno, también tenemos la fijación con placas. Esta normalmente es mejor para las fracturas metafisiarias, que no son pues adecuadas para clavar, pero a veces también se usa para fracturas inestables del eje tibial en niños. Bueno, también se puede utilizar la fijación externa, la cual evita la exposición del sitio de la fractura y permite realizar más ajustes si esto fuera necesario. Ahora, continuando con el manejo de fracturas de alta energía, pues estas se debe considerar muy importante la viabilidad de los tejidos blandos dañados y el hueso subyacente. A veces los tejidos alrededor de la fractura pues se deben de alterar lo menos posibles, y se debe de evitar las operaciones abiertas a menos que ya haya una herida abierta. Y en las fracturas pues multifragmentadas, estas se asocian con pérdida ósea, y de hecho cualquier fractura de alta energía que sea inherentemente inestable pues va a requerir una estabilización quirúrgica temprana. Bueno, y ahora pasando hacia las indicaciones en el tratamiento de las fracturas abiertas. Bueno, pues es muy importante el uso de antibióticos. Esto se debe de comenzar de inmediato. Normalmente una cefalosporina de primera o segunda generación es adecuada para heridas, ya sea de Gustilo de grado 1 hasta 3A, pero los grados más severos también pueden beneficiarse con una cobertura gram negativa, así como la gentamicina, un aminoglucósido, porque pues como lo vimos en la clasificación de Gustilo, donde pues la herida puede ir abriéndose más y hay mayor exposición al tejido. Obviamente hay una contaminación más severa. O sea, si el Gustilo es grado 1, hay una contaminación mínima, pero si esta avanza a un 3A o E, pues la contaminación va a ser mucho menor, y por eso se debe de tratar de cubrir las bacterias que probablemente
pueden llegar ahí. El desbridamiento es adecuado y solo es posible si la herida original pues se extiende. Sin embargo, se extirpa la menor cantidad de piel posible y las extensiones de heridas con un cirujano plástico, que pues sabemos que a veces pues no se hace así, debe tener al alcance necesidad de colgajos, piel, músculos locales y pues eliminar todo material muerto y extraño, incluso a veces huesos sin uniones significativas de tejidos blandos. El tejido de viabilidad dudosa puede dejarse a una segunda mirada después de 48 horas y la herida y el sitio de fractura se lavan con grandes cantidades de solución salina normal. Bueno, también es muy importante la estabilización de la fractura. Normalmente el clavo intramedular bloqueado es permisible y la cobertura definitiva de la herida generalmente es posible en el momento del desbridamiento. También es muy importante la pronta cobertura de tejidos blandos y su rehabilitación. Bueno, ahora entrando hacia las complicaciones, encontramos la lesión vascular, la fractura de la mitad proximal de la tibia puede dañar la arteria poplitea. Esta es una emergencia de las primeras lesiones del orden de rodilla y pierna, que obviamente requiere una exploración y reparación. El daño a uno de los vasos tibiales principales también puede pasar y puede pasar desapercibido si no hay una isquemia crítica. Bueno, ahora entrando al síndrome compartimental, normalmente en fracturas abiertas como serradas se encuentran pues entre las causas más comunes pues este síndrome. Aquí la combinación de un edema tisular y sangrado causa una hinchazón de los compartimientos musculares que les mencioné al principio, y estos pueden precipitar a la isquemia pues, por este aumento de compresión. Normalmente esto causa edema tisular, la hinchazón. Los factores de riesgo adicionales son fracturas tibiales proximales, lesiones graves por aplastamiento y un periodo isquémico prolongado antes de la revascularización. Asimismo, un retraso prolongado al tratamiento, un choque hemorrágico, una operación difícil y prolongada, pues nos puede llevar a este síndrome. El diagnóstico se establece mediante clínica. Los síntomas son dolor creciente, sensación de opresión o estallido en la pierna y entumecimiento en la pierna o el pie. Y el diagnóstico se puede dar mediante la medición de compresiones. Pero bueno, algunos cirujanos recomiendan el uso del monitoreo de la presión del compartimiento para todas las fracturas tibiales. En cuanto a la fisiotomía y descomprensión, pues bueno, una vez que se realiza el diagnóstico, la descompresión debe llevarse a cabo con el mínimo retraso, y eso significa la descompresión de los 4 compartimientos en la pierna de la operación. Esto se logra a través de 2 incisiones, una anterolateral y otra posteromedial. La anterolateral, que por los músculos peroneos largos y cortos, se realiza 2 a 3 centímetros lateral a la cresta de la tibia y se extiende hacia abajo, hacia el tobillo. Y la descompresión retardada nos puede llevar a un riesgo de disfunción permanente, lo cual nos va a dar una pérdida sensorial motora, daño muscular y hasta nervioso severo. Y bueno, la infección, pues estas siempre van a estar en riesgo. Incluso una herida pequeña puede causar una infección grave. Si en caso de sospecha, pues se pueden tomar muestras de sangre y comenzar inmediatamente el tratamiento con antibióticos. Ya les mencioné qué antibióticos podemos utilizar.
En cuanto a las complicaciones tardías, encontramos la mala unión. Normalmente hay un acortamiento leve y generalmente tiene poca consecuencia, pero una deformidad de rotación y angulación, esto también puede, además de ser pues desagradable estéticamente, va a ser incapacitante porque la rodilla y el tobillo ya no se van a poder mover al mismo plano en la mala unión. Y en la unión retrasada, pues se da normalmente en fracturas de alta energía, ya que son lentas para volverse a unir. Pueden producir fallas por falta de unión o fatigas en caso de que se haya utilizado un clavo. También si hay un contacto insuficiente por una pérdida ósea, también nos puede dar este fenómeno de unión retrasada. La no unión, esta puede deberse a una pérdida ósea o incluso a una infección. En cuanto a la rigidez articular, pues la inmovilización prolongada de yeso puede causar rigidez en el tobillo y el pie y puede persistir hasta por 12 meses. En cuanto a la osteoporosis, es tan común con todas las formas de tratamiento que se considera una consecuencia normal de las fracturas tibiales. Bueno, aquí otro apartado que añadí son las fracturas por fatiga, que normalmente el estrés repetitivo de un hueso puede causar la fractura, normalmente de la tibia se ve implicado, y generalmente la mitad superior del hueso o el peroné, con mayor frecuencia en el tercio inferior, y esto se da en aquellos reclutas del ejército, montañeros, corredores o incluso bailarines de ballet que se quejan de dolor en la pierna. Hay calor local e inflamación leve. Y a veces esta condición se puede confundir con un síndrome compartimental crónico. Y bueno, eso ya es todo de mi parte. Aquí están los links de los videos, pero los voy a enviar aparte para que ustedes los puedan checar pues con más calma y que se vea mejor y no aquí con el celular. Bueno, pues muchas gracias. Espero que pues sigan estando bien y que se sigan cuidando. Y nos vemos pronto.